Dios les bendice. Vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Le damos gracias a Dios por un día más. Le damos muchas gracias al Señor porque yo le doy al Señor las gracias sabiendo que Él nos tiene de su hermosa y preciosa mano. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, que es bendición o maldición. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 11, 26, 27 y 28. La palabra del Señor dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Sabemos que Moisés nos está hablando a través de la palabra, porque el Señor conocía a Moisés desde antes. El Señor escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel, al pueblo en el cual estaba cautivo. Y sabemos que mucha gente salió con gozo, pero mucha gente también salió temerosa. Y así como en cada uno de nosotros hay temor, hay valentía, pero sobre todo tenemos que ser valientes, esforzados. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 26 vemos que Moisés pone delante de los hijos de Israel bendición y maldición. El Señor nos da a elegir entre lo bueno y lo malo, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios nos dio libre albedrío para elegir y sabemos que Dios sabe lo que nos conviene. El 26 nos dice: He aquí, yo pongo delante de vosotros, ¿verdad?, la bendición y la maldición. ¿Qué podemos elegir nosotros? Conocemos a un Dios de poder, conocemos a un Dios de milagros, de misericordia, pero sabemos que ahora ya la maldición ya no está dentro de nuestros pensamientos. Hoy debemos elegir la bendición, esa bendición de estar vivos, esa bendición de respirar, esa bendición de ver a tu familia que aún respira, que aún vive, que aún camina. Es una bendición tremenda, porque el Señor no se equivoca y el Señor lo que promete cumple. Le damos gracias a Dios porque a través de esta palabra debemos de reconocer, debemos de valorar cada día más nuestra existencia, y que Dios nos tiene con un propósito de servirle, adorarle, de amarle, pero sobre todo de amar a tus semejantes. Aunque te caigan mal, muchas veces dice: ay, se me cae mal, pero no importa, el Señor no hace acepción de personas. El Señor para todos, como dicen, ¿verdad?, que para todos sale el sol, tanto para buenos, regulares y malos. El Señor dice: yo no voy a dejar sin luz a mis hijos. Y sabemos que Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros. El Señor pone en nuestros corazones ese amor para cada uno de nosotros. Si amamos a Cristo y nos hacemos de Él, recibiremos la bendición. Tenemos que estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir sus pasos. Decía Pablo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nosotros tenemos que ser imitadores y tenemos que hacer las cosas con excelencia, con amor. Tenemos que hacer las cosas como el Señor nos está demandando, porque el Señor nos puso el ejemplo a través de su muerte, a través de su sacrificio. Y saben que Dios no se equivocó con Moisés. Moisés obedeció,
a pesar de todo lo que pasó, hacía una cosa y no es que le resultara mal, sino que hay gente que no entendía. Y le volvió a decir al Señor, ahora haz esto. Y lo hacía. Y así estuvo. Pero ¿qué contó para Moisés ante el Señor? La obediencia. Y Moisés sabía que él era bendecido a través de su obediencia. Cuando somos obedientes, nos va bien. Y cuando somos obedientes, tenemos la bendición de ser elegidos. ¿Qué nos dice Efesios 6:24? Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Vemos que tenemos que amar a nuestro Dios completamente, dar todo lo que esté en tus manos, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, todo. Tenemos que amar a nuestro Dios. Y si no le amas al Señor, en estos tiempos tan difíciles, muchas veces le dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Y saben qué? Nosotros no conocemos los designios del Señor. Sus tiempos son perfectos. Y esos tiempos, la palabra de Dios es clara, dice que todos los tiempos de nosotros están en las manos de Dios. Salmo 31:15. Y es primordial que aprendamos a ver esos tiempos con agrado, a ver esos tiempos con amor. No se trata nada más de juzgar. ¿Puedes juzgar a Dios? Claro que no, porque Dios es perfecto. Júzgate a ti mismo y ponte en balanza. ¿De qué manera le estás fallando a Dios? Le estás fallando a Dios de la manera que estás titubeando, que estás flaqueando, que estás renegando de lo que está pasando. Estamos en una etapa muy difícil, sí, claro, pero ¿no te has dado cuenta que estás en las manos poderosas, en las manos correctas, en donde el Señor Jesús, a través de todo lo que pasó, nos dio la vida, nos dio la salvación? Hay algo que decían y es muy cierto, que unos clavos en nuestras manos valen unos centavos, pero los clavos en las manos del Señor Jesús nos dio vida eterna, nos dio salvación. Tenemos que aprender a valorar ese sacrificio, tenemos que ser obedientes, tenemos que recibir la bendición con los brazos abiertos, con el corazón en la mano. Pero para eso, el Señor nos pone de antemano esa condición, ser obedientes. Y claro que si la quieres cumplir, y si no la quieres cumplir no hay ningún problema. Dios no te va a obligar a nada, porque el Señor es un caballero. Y el Señor te ama tal cual eres. Pero el Señor no quiere que te pierdas. Fíjate, el Señor no quiere que tú te pierdas. Ni tú, ni yo, ni nadie. El Señor cuando venga, dice su palabra, que vendrá cuando todos lleguen a un pleno arrepentimiento. Pero muchos apostatarán, renunciarán, se irán. El pueblo de Israel, muchos se perdieron porque tenían su idolatría, tenían sus altares de dioses que la verdad ni siquiera vale la pena mencionarlos. Y el Señor quería que se derrumbaran esos altares. ¿Y sabes cuáles son los más difíciles de derrumbar? No los que están colgados en una pared, no los que tienes en un nicho como lo están haciendo en las calles, en las esquinas. Los ídolos que se tienen que derrumbar son los de tu corazón. Todavía en el mundo existen muchos hijos de Dios, lamentablemente,
que tienen ídolos en su corazón. Y dice su palabra y es clara, que el que no dejara madre, padre, marido, esposa, hijos, nietos, todo, no sería digno de ser su discípulo. Pero con esto no quiere decir, ya no los quiero. El Señor quiere ver tu fidelidad, quiere sentir tu amor, todo lo que nos está pidiendo no es fuera del otro mundo. Lo puedes hacer, lo puedes dar. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te conoce. El Señor sabe para qué estás hecho. Sabe para qué estás hecha. El Señor ve toda la idolatría que había en Israel y Dios quería que su pueblo disfrutara de la riqueza, sobre todo la buena tierra. Ellos tendrían que destruir por completo los lugares de adoración paganos. El Señor les había prometido la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Los estaba sacando de un lugar de esclavitud, los estaba sacando para llevarlos, introducirlos a esa tierra. Pero en ese caminar en el desierto, muchos se desesperaron, muchos no veían el fin, el llegar a esa tierra. Pero cada uno de nosotros tenemos que pasar por un proceso de adaptación, un proceso de amor, un proceso de dejar todo. Cuando ellos dejaron todo en Israel, en Egipto, ¿saben lo que pasó? Extrañaban ser esclavos. No valoraron lo que el Señor hizo a través de Moisés. Porque Moisés, lo que sufrió para poder sacar ese pueblo, híjole, me sorprende mucho el Señor, porque qué valor de Moisés, el enfrentarse, tantas manifestaciones del Señor en las manos de Moisés. Y así no entendían. Y una vez fuera de Egipto, caminaban. Y dice la palabra que las ropas no se les envejecían, que zapatos no se les acababan, que caía maná del cielo, que en la noche había luz, estaban cubiertos, estaban protegidos, estaban alimentados. Y nosotros, qué privilegio tenemos, de veras. Tenemos casa, tenemos comida, sobre todo tenemos el cobijo del Señor. Yo me siento con confianza, me siento protegido, con mucho amor de parte de mi Dios. Y saben, tengo un lugar donde llegar, tengo un lugar donde dormir, tengo un lugar donde comer. Pero sobre todo, para mí, tengo el amor de Dios. Por tanto, la buena tierra tenía que ser depurada de todos los centros paganos. Tenían que ser echados fuera esos centros paganos, esos centros de idolatría. Y los hijos del Señor no tenemos por qué adorar dioses ajenos. Hoy en día, nosotros tenemos un solo Dios. No tenemos 1, 2, 3, 4, uno solo. Y para mí, en las cosas del Señor no hay prioridades. El número 1 es mi Dios en mi vida. Y lo que el Señor ponga, eso es lo que yo tengo que hacer. Si el Señor me lo demanda, yo lo tengo que hacer. Pero una cosa sí les digo, no lo tomemos como prioridades. Que me toca ir a trabajar, pero si es una opción y no voy al culto, ¿te comprometiste con quién? ¿Con el pastor? No. Te comprometiste con Dios. Al pastor no le fallas, le estás fallando a Dios. ¿Cuál leímos ahorita? Segunda a los Corintios tenemos que leer 16, ¿qué? Perdón. Efesios 6, 24. Esa ya la leímos. Primera carta a los Corintios 16, 22.
Dice la palabra de Dios, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Amén. El Señor viene. Sí, nos está diciendo que el que no ama al Señor sea anatema. Ahí está la maldición. Yo amo al Señor. Yo quiero recibir la bendición. Esa bendición en la cual el Señor me la promete. Pero tengo que amarlo. Y no es un requisito, es un gusto, es un placer amar a mi Dios. Es un placer porque yo cada día le doy gracias a Dios por el respirar. Le doy gracias a Dios por ver las cosas. Y me miro al espejo y digo, estoy completo. Estoy completo. No me falta ni un dedo, no me falta un brazo, no me falta nada. Veo, respiro. Pero esa es obra de mi Dios. La bendición, aquí está. Como un motivo final para enfatizar la importancia de la obediencia es confiar en Dios. Moisés da instrucciones para una ceremonia la cual el pueblo tenía que llevar a cabo cuando entraran a la tierra prometida. Esa ceremonia tenían que quitar ídolos, porque son decisiones muy fuertes para mucha gente el querer quitar un ídolo de su corazón. Lleva un proceso. Un ídolo de la pared, como lo dije, es fácil de que se caiga, es fácil de quitarlo, pero el del corazón están arraigados y tienes que luchar contigo mismo. Cada uno de nosotros pasamos por ciertas situaciones, pero al final de cuentas nos damos a la tarea de hacer lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está mostrando, de recibir esa bendición poderosa. Y en estos tiempos tenemos que ser esforzados y valientes, no tener miedo, no tener temor de nada. Lo único que tenemos que tener es amor a Dios. Ese amor que Él nos lo mostró primero. Cada uno de nosotros sabemos y conocemos lo bueno y lo malo. ¿Qué nos conviene? Para mí lo bueno. Para recibir esa bendición que Dios tiene, yo quiero seguir lo bueno. Si en un tiempo elegí lo malo, pues era mi responsabilidad. Pero hoy elijo lo bueno y me responsabilizo. Porque sé que eso nos conviene, porque sé que eso nos tiene el Señor para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, ya el Señor nos enseñó por cuál camino vas. ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Tienes que ser obediente, tienes que amar a tus semejantes. Y dice la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Tú eliges de qué manera te estás amando para aprender a amar a tu semejante. Y te voy a decir por último, elegir la bendición es lo mejor para nuestras vidas. Dios te bendiga y sabemos que la bendición está en tu mano.